Miguel Guedes. La escalada de los precios de la energía y los combustibles vuelven a poner sobre la mesa un conflicto del transporte. La asfixia que la subida de costes en los sectores energéticos y del combustible está provocando en el sector del transporte y por ende en los sectores primarios, logísticos y comerciales, entre otros muchos, está empezando a ser tan insoportable, a pesar de las medidas paliativas del gobierno, que algunos grupos de presión empiezan a plantear nuevas jornadas de protesta y de paro. Esto en la península. Para saber cómo está afectando todo esto en Canarias, vamos a hablar esta mañana con José Ángel Hernández, que es secretario general de la Federación del Transporte en el Archipiélago. Bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. ¿Hay en puerta otra huelga del transporte? Bueno, estamos ahora en fase de precalentamiento de motores. No sabemos realmente dónde vamos a llegar. Es cierto que el punto quizás crítico ha sido el último acuerdo del Consejo de Ministros, en el cual no se han visto reflejadas las peticiones del sector, y eso pues ha provocado que uno de los colectivos, que es Plataforma de Defensa del Transporte a nivel nacional, celebrara una serie de consultas el pasado domingo, y también provocó que ante el descontento del sector, pues la ministra de Transportes haya lanzado un mensaje donde convoca para dentro de 2 semanas a tener una serie de encuentros en los cuales poder implementar algún tipo de nuevas medidas que desconocemos cuáles son ni cuál será su intensidad. Lo cierto es que los tambores de guerra suenan, aunque también es verdad que la división de opiniones en el sector ha sido palpable. Hemos tenido pues algunos territorios, principalmente del sur de la península, que han estado principalmente a favor de retomar las movilizaciones, mientras que el norte de España ha estado más bien a favor de mantener la prudencia y tratar de intentar renegociar con el gobierno nuevas medidas. ¿Y Canarias en este caso pertenece al sur o le gustaría pertenecer al norte? Bueno, Canarias y Baleares tenemos una situación muy particular, y nuestra primera medida fue ponernos de acuerdo con nuestros homólogos del archipiélago balear, porque las especificidades insulares hacen que tengamos que meditar muy bien los pasos que damos, dado que los efectos se multiplican. Y entre otras cuestiones también, porque independientemente de lo que decidamos aquí, si en la península se decide un paro, pues las mercancías no van a llegar a nuestro archipiélago. Mayoritariamente en Canarias hay un espíritu de diálogo y de intento de negociación, pero no a muy largo plazo. Es decir, las empresas no están por aguantar eternamente a que los gobiernos se estén pensando el tipo de medidas a implementar, y lo más peligroso, en mi opinión, es que venimos de 2 convocatorias anteriores, en diciembre de 2021 y en marzo del 22, que finalmente pues se acabaron desconvocando, y en la tercera pues todos los empresarios dicen que si van al paro es para llevarlo hasta las últimas consecuencias, y eso ya sí es más preocupante. ¿Sirve para algo un paro general del transporte? Se lo pregunto porque ya sabe que hubo problemas de logística, incluso de desabastecimiento, no tanto en Canarias, que también, pero sobre todo en la península. Hubo, en fin, espacios, grandes centros logísticos, plataformas logísticas que decidieron directamente cerrar porque no había manera de transportar sus mercancías y dejar de producir, que eso, claro, tiene un problema que es sobrellevado y que se produce pues de una manera progresiva más adelante, incluso cuando ya el posible paro o huelga pues está finalizado. Le pregunto en general, ¿sirve para algo? Si estamos hablando de un problema de inflación, han salido el dato pues hace muy poquito, por encima del 10%, más cerca del 11%, ha sido tremendo el dato del IPC en este momento. ¿Usted cómo lo ve en cuanto a las consecuencias que tendría parar? ¿No sería peor?
Bueno, en nuestro caso el paro siempre es el último recurso. Evidentemente, si sirviera para algo por sí mismo, estaríamos parando a cada rato y eso no es así. La verdad es que en el caso de Canarias, del transporte de Canarias, cuando se ha acudido a un paro, que son en momentos muy puntuales, siempre ha sido ante una inactividad de la administración pública en la búsqueda de algún tipo de soluciones que nosotros creíamos que debían ponerse en funcionamiento. Y como decía hace un momento, pues siempre sopesando muy mucho los efectos perjudiciales. Nosotros nunca hemos sido partidarios de convocatorias indefinidas de paro, eso es un tema muy complicado, hay que medir el tipo de actuaciones y también medirlas en cuanto a los objetivos que se persiguen. En este caso, pues, si se decidiera ir al paro, tendría que ser por medidas como las que se le han planteado al gobierno, asuntos como una bonificación específica para el sector del transporte en materia de combustibles. Ahora lo que hay es una bonificación potente, pero para todos los ciudadanos. Eh, el gobierno está intentando, de alguna manera, enmascarar que esa medida es un apoyo al sector. No negamos que esté apoyando al sector, pero es una medida general para la ciudadanía. Por lo tanto, no hay un trato diferenciador específico para el transporte como sector productivo. Y es una de las cuestiones que se le plantearon en las últimas semanas y que no se vieron refrendadas en el Consejo de Ministros. Eso sí podría ser una medida importante, no solo para nuestro sector, sino para la economía en general. Nosotros estamos ahora ante una disyuntiva que es eh, obtener una bonificación o iniciar una escalada de precios que calculamos pudiera tener que llegar hasta el 40% en los servicios. En el caso de Canarias eso puede ser un desastre general porque afectaría sectores como la distribución alimentaria, la construcción, incluso afectaría a servicios básicos como el agua o la electricidad, porque no olvidemos que la electricidad en nuestra tierra se produce principalmente con combustibles fósiles que hay que transportar en camiones cubas hasta las centrales eléctricas, y en el caso del agua potable pues requiere de unos productos químicos que también tienen que ser transportados y por lo tanto se podría haber encarecido el precio del agua corriente. Todo esto es lo que nos hace sopesar de una manera muy especial, diferente que en la península, el afrontar el paro. Pero cuando lo planteamos es porque estamos convencidos de que no nos queda otro camino. ¿Cómo está siendo la crisis del combustible en Canarias? ¿Dónde está dañando más? ¿Peor con los transportes de mercancías? ¿Con los de pasajeros un poco mejor? ¿Están todos los subsectores afectados? No, el combustible está afectando, la crisis está por igual a todos los subsectores. Incluso además con algunos aspectos novedosos que no se habían dado en crisis anteriores. Por ejemplo, dependiendo del volumen de la empresa de transporte, las grandes compañías tienen unos ciertos márgenes de negociación de descuentos comerciales con las petroleras. Y esto, pues bueno, esta parte funciona al margen de las bonificaciones que el gobierno pueda implementar. En esta crisis, esas bonificaciones se han esfumado. Las compañías petroleras, por distintos argumentos, pues han empezado a tratar a todos por igual y aplicar los mismos precios, lo cual ha supuesto pues una sorpresa muy importante. Por eso digo que la crisis está afectando a todos por igual. En el caso del transporte de pasajeros, que es el que suele tener contratos públicos en los que está obligado a prestar unos servicios con determinadas frecuencias, pues se está viendo afectado de una manera especial, porque tienen que mover las guaguas, suba gente o no suba, y por lo tanto es un extra coste inevitable. En el caso del transporte de mercancías se han intentado subir los precios, de hecho se han conseguido subir los precios entre enero y junio de este año, pero no lo suficiente como para contrarrestar el incremento del precio del gasoil. Digamos que el combustible corre más al alza en los precios que lo que los transportistas pueden ir subiendo sus tarifas. Claro, pero no es un problema solo de los transportistas. Ustedes tendrán contactos, supongo que cotidianos, con el sector primario, con los ganaderos, por ejemplo, que plantean pues que haya, en fin, ayudas al queso y a la leche. Quiere que haya una modificación del REA, de manera que se deje de proteger las importaciones. Supongo que ustedes tendrán también conocimiento de este tipo de cuestiones porque también están afectados. Sí, por supuesto. De hecho, muchos ganaderos son clientes de nuestro sector porque contratan servicios de transporte y la relación es íntima, tal es así que, bueno, en el caso de Canarias, la fiscalidad del combustible
está en el mismo epígrafe el transporte que la agricultura y la ganadería y la pesca. Entonces, bueno, entendemos que somos sectores especialmente afectados por lo que representa el combustible en los costes de explotación. En el caso del transporte, evidentemente es más afectado porque actualmente supone pues cerca del 50% de los costes de explotación de las empresas, pero no es menos cierto que, como dices, en los sectores primarios les afecta de una manera muy especial. En nuestro caso lo que sucede es que las cuantías en litros que consumimos hacen que cualquier céntimo al alza del combustible suponga un roto en las cuentas de nuestras empresas tremendamente importante. Hablaba antes, al principio de la entrevista, de ese paquete de medidas aprobada el sábado en el Consejo de Ministros Extraordinario, ese paquete de medidas en las que no había medidas específicas para el transporte. mm, ¿Le pareció decepcionante? Porque no parece razonable que en una crisis energética, una crisis de los combustibles, no haya medidas específicas para el transporte, cuando solamente lo hay para eso, ¿no? Como usted lo comentaba, para el usuario del general de vehículos, y además es el mismo para todo el mundo. Esto no se puede mejorar. Nosotros creemos que sí, que se puede mejorar. Además, un asunto que nos ha sorprendido negativamente es que cuando se implantó a partir de abril la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, muchos colectivos, entre ellos el nuestro, sospechábamos que las compañías petroleras pudieran caer en la tentación de empezar a subir los precios para compensar los descuentos con el alza del precio del litro de venta al público. El gobierno dijo que no y de hecho encomendó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia una vigilancia estricta de que eso no fuera así. Y de hecho, pues la Comisión de la Competencia salió esta semana en un comunicado público diciendo que habían hecho un estudio y que los precios que están poniendo las compañías petroleras son los correctos respecto del mercado. Nosotros seguimos insistiendo en que el precio del barril de crudo hoy en 2022 está más barato que lo que estuvo en la crisis del petróleo del 2008 y sin embargo los precios de venta al público de ahora están un 40% superiores a lo que sucedió en aquel momento. Entonces no tiene sentido que estando el barril más barato en esta crisis que en la anterior el precio sea un 40% más caro. Esa parte no la entendemos nosotros y creo que nadie la pueda comprender y ahí el gobierno tiene un silencio del que no conseguimos sacar ninguna explicación añadida. Y luego, por otra parte, pues evidentemente estamos a la expectativa. Precisamente los tambores de guerra han venido por el no verse reconocido el sector del transporte en propuestas que se le han hecho al gobierno. Algunas, muchas, tienen que ver con la crisis, como la bonificación del precio del combustible o el mayor reconocimiento de lo que pesa el coste del diésel en los contratos de transporte. Se le ha pedido una normativa que nos permita ir modificando el precio de los contratos a medida que evoluciona el precio del diésel y en eso no hemos conseguido avanzar tampoco, con lo cual nos vemos un poco rehenes de los contratos que tenemos suscritos en este momento. Sabe que en ese paquete de medidas, disculpe que le interrumpa, del pasado sábado, bueno, pues se habló de la creación, de la puesta en marcha de un impuesto a las energéticas. ¿Usted sospecha que ese silencio del gobierno pueda tener que ver con algún tipo de, de acuerdos, de conversaciones, de pactos con las energéticas, de ver cómo llevan a cabo eso? Nosotros lo que tenemos temor es que ese impuesto a las energéticas se acabe cobrando del impuesto sobre el combustible, que es lo que suele tener tendencia a todos los gobiernos. Cada vez que se implanta alguna medida de alto calado económico, pues la tentación importante es en los combustibles. Nosotros ya hemos lanzado un aviso a través de nuestros representantes a nivel nacional, en el Comité Nacional, de que eso no debería ser así con carácter general para la ciudadanía, porque el gobierno no puede lanzar las campanas al vuelo diciendo que va poco menos que a castigar al malo, que es la energética, con un impuesto, cuando en realidad luego le tiene que compensar a la energética por ese diferencial que deja de cobrar y el gobierno tendrá que sacarlo de algún sitio y sospechamos que el combustible puede ser una tentación importante. En cualquier caso, sí le hemos lanzado el mensaje que de hacerlo así, el sector del transporte debería quedar al margen de ese incremento impositivo, con lo cual estamos vigilantes en esta materia. La verdad que es tremendo cómo se pueden tomar este tipo de medidas, cómo se lo puede tomar la ciudadanía, ¿no? Porque parece todo eh,
no lo sé si le parece a usted, ¿no? Una especie de tomadura de pelo en general. En concreto, le pregunto por el gobierno de Canarias y si este sí puede adoptar alguna medida adicional o el margen que tiene es poco. Me refiero a todo lo que tiene que ver con el combustible. Bueno, el gobierno de Canarias prácticamente lo ha dado todo, porque ya teníamos una bonificación en forma de combustible profesional. el- la negociación anterior de finales del mes de marzo, pues aplicó una bonificación del 99,9%. De hecho, lo que se pactó con el gobierno era una bonificación del 100%, pero por una dificultad legal no se puede llegar al 100, entonces quedó en el 99,99%, por lo tanto es la práctica totalidad. Y hasta el 31 de julio está vigente esa bonificación del 99,9. En las conversaciones que hemos tenido, hemos percibido pues que no creemos que haya oposición del gobierno en prorrogar estas medidas hasta final de año, como así lo ha hecho el gobierno del Estado, con lo cual en materia fiscal no vemos dónde podemos rascar más a nivel de la comunidad autónoma. Otra cosa es que se nos ocurra algún tipo de planes de apoyo al sector que puedan ir por otra vía, pero en materia de fiscalidad de combustible desconocemos que pueda haber mayor margen de avance. Bueno, estamos a menos de 14 minutos del boletín de noticias. Estamos hablando con José Ángel Hernández, secretario general de la Federación del Transporte en Canarias, de la patronal del transporte, sobre todas estas cuestiones, sobre la difícil crisis energética y de combustibles que está sufriendo, pues en fin, no solamente Canarias, también España, Europa y el mundo. Las grandes empresas petroleras se están implicando poco o nada para contribuir a frenar esta crisis. Bueno, las grandes empresas petroleras se están moviendo mucho comercialmente porque los clientes, sean transportistas, ganaderos o cualquiera del sector primario, pero incluso el ciudadano de a pie, cambia de bandera petrolera a la mínima que ve un diferencial de precios, porque le repercute mucho en el bolsillo del ciudadano y en las cuentas. Lo que pasa es que estamos viendo que se están ofreciendo una serie de descuentos, descuentos comerciales en gasolineras, con tarjetas de fidelización, etcétera, etcétera. Pero claro, le rebaja a usted 10 céntimos por litro, pero le he subido 20, con lo cual al final, como decías, hay una sensación, no sé si de tomadura de pelo o cómo llamarlo, que es un poco extraña, la sensación general en la que nos encontramos. Sí hemos detectado que algunas estaciones de servicio que son propietarias, digamos, de empresarios privados, pues han intentado aplicar bonificaciones extras por su cuenta con la intención de captar mayor cantidad de clientes. En el sector del transporte por carretera, de todas maneras, tenemos una dificultad, y es que el tratar de que nuestros vehículos consuman en estaciones de servicio es muy complicado. No hay estaciones de servicio habilitadas para vehículos de grandes dimensiones, no entran, no caben. Por otra parte, no están dotadas, hablo con carácter general, las gasolineras con surtidores de alta presión, es decir, un depósito de un coche normal puede tener 50 litros de capacidad y se llena relativamente rápido, pero cuando vas a llenar el depósito de un camión de 1000 litros o 1500 litros, pues se puede pegar el señor media hora con la mano apretada en la pistola para llenar aquello. En definitiva, que hay una cuestión logística que nos impide consumir combustible en las estaciones de servicio. Y es justamente las políticas de descuento comerciales de las petroleras las están canalizando exclusivamente en el consumo en estación de servicio y en gasolinera. Y eso nos tiene un poco fuera del mercado, como también le pasa evidentemente a los señores del sector primario, que no tienen muy complicado llevar si tienen vehículos, sí pueden ir a una estación de servicio, pero cuando necesiten un depósito para una granja, evidentemente no pueden acudir al suministro. Y ahí nosotros entendemos que se ha producido un cierre comercial por parte de las compañías petroleras, pues que nos está impidiendo poder acceder a este producto en las mejores condiciones posibles. No están tensando demasiado la cuerda las compañías petroleras porque, claro, al fin y al cabo es su sector, ¿no? Al que de alguna manera tienen que, aparte de considerar los clientes, también tienen que cuidarlos. Sí, pero las compañías petroleras lo primero que miran es su margen de beneficio, y una vez que han establecido y asegurado su margen de beneficio, todo depende de él. Eh, y bueno, existe una política genérica, primero que no hay tantas compañías petroleras porque las contamos con los dedos de una mano, y entonces es más fácil que
con el seguimiento de precios que tengan unas con otras, mantengan determinados estándares mínimos del cual no baja nadie. En el caso del sector del transporte, pues con 14.000 camiones en Canarias y 7.000 guaguas es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en mantener ningún tipo de precio y la competencia nos lleva a tratar de ir ofertando los servicios en las mejores condiciones. Entonces, bueno, eso al final hace que en los mismos días que sube el precio del combustible suba en todas las marcas de petróleo y cuando se produce cualquier tipo de implementación o de disminución siempre se produce en las mismas fechas. Es verdad que las cotizaciones del crudo pues son las mismas para el mercado internacional, pero hay que tener en cuenta que el stock de combustible en Canarias es de unos 3 meses y cuando una compañía petrolífera compra el crudo, luego va jugando con ese diferencial de precios a la hora de venderlo y ahí sale una masa de beneficio tremendamente importante. ¿La crisis de los combustibles está afectando por igual en todas las islas o hay islas que lo sufren más? No, manifiestamente hay 3 islas que históricamente han estado en unas condiciones peores, que son El Hierro, La Gomera y La Palma. Estas 3 islas, sobre todo El Hierro principalmente, pero estas 3 islas, pues por la falta de competencia entre compañías petroleras, El Hierro solo opera una bandera petrolífera, eh, unido a dificultades de suministro. Nosotros comprendemos que una isla pequeña donde la población real puede oscilar entre los 5 o 6 mil ciudadanos no es un mercado atractivo para las compañías petroleras, pero la realidad es que se suelen mover pues en torno a un 20% del incremento de precios sobre el resto de las islas. Actualmente, por ejemplo, esta semana tenemos un precio medio del diésel en torno al 1,20, 1,30 en las islas, salvo en el Hierro que se está moviendo en torno al 1,50. Entonces, ese diferencial nosotros siempre hemos manifestado que alguien tendrá que estudiarlo y en su caso tratar de compensarlo, porque son islas que manifiestamente están en menores condiciones que el resto. ¿Cómo puede afectar la prolongación de esta crisis por la guerra de Ucrania al sector en Canarias? ¿Tiene algún horizonte de cómo puede evolucionar si esto no acaba pronto? Bueno, se nos pueden complicar las cosas de una manera muy importante y además nos está empezando a preocupar muchísimo la, digamos, insensibilidad de las administraciones en algunas cuestiones. Por ejemplo, apartándonos del combustible, otros efectos de esta crisis y de la guerra de Ucrania es la escasez de materiales, de materias primas. Actualmente el periodo mínimo de espera para comprar o mejor dicho, para recibir un camión o una guagua que haya comprado un empresario está superior al año de tiempo. Es decir, no hay vehículos, no se pueden fabricar y en algunos casos no hay ni siquiera capacidad de que la industria suministre la demanda del sector. Entonces, bueno, pues en Canarias tenemos ahora un problema con los vehículos frigoríficos que tienen que pasar unas revisiones y unas renovaciones cada cierto tiempo. Se nos vence una parte importante del parque de este tipo de vehículos entre 2022 y 2023 y no hay en el mercado para comprar vehículos y poder sustituirlos. Y la normativa sigue estando inmóvil con esas fechas para tener que renovarlo. Entonces, eso nos está poniendo en dificultades o en el transporte escolar, que no hay guaguas que se puedan comprar para renovar las flotas. Entonces, estos son efectos colaterales de la crisis, pero que nos dificultan mucho la gestión de las empresas, independientemente del precio. Y doy un dato, un microbús de 22 plazas costaba el año pasado en torno a 70.000 euros. En junio de 2022 son 110.000 el mismo vehículo. Camino del doble, increíble. Hablando del transporte escolar, le pregunto por el balance del comportamiento del sector en este curso, ahora que ha terminado. Hablaba antes de que las empresas de transporte que tienen contratos con los servicios públicos, pues sufren de una manera determinada toda esta situación crítica también. Le pregunto por esto y cómo se presenta la negociación para el curso que viene, que me imagino que también tendrá matices, aunque es verdad que ustedes suelen firmar por varios años. Sí, bueno, ahora estamos teniendo justamente una negociación complicada porque estamos en un verano en el que se vencen, digamos, los dos principales contratos. Hay 4 contratos de transporte escolar, pero los dos más importantes se vencen este año y estamos en un proceso de negociación difícil y precisamente por temas económicos, es decir,
los ratios de precio que maneja la Consejería de Educación son los mismos de 2019 y eso pues se está convirtiendo en inasumible para el sector. Es verdad que nadie sabe si el mes que viene o el año que viene la crisis va a terminar, pero lo que también no es menos cierto es que el sector no puede firmar ahora unos precios de compromiso a 3 años vista yendo por debajo de costes, con lo cual estamos intentando avanzar en algún tipo de negociación con la consejería, pero dicho con cariño, la Consejería de Educación siempre ha sido nuestra bestia parda con la que hemos tenido que sostener las peores negociaciones y ahora estamos en uno de esos momentos. Me imagino que por lo que apostarán ustedes será por intentar firmar a un año o firmar a los años que sean, pero con revisiones de precios anuales al menos. Sí, es que la revisión de precios ya la tenemos contemplada conforme al IPC. Lo que no tenemos es una posibilidad de revisión extraordinaria en caso de que surjan condiciones como las que tenemos actualmente. Y es una de las aspiraciones que tenemos y que creemos que es justa, que de manera transitoria se puede activar algún tipo de medida que equipar estos contratos. Ya el gobierno lo ha reconocido así en los contratos de obra pública, porque si no se iban, bueno, y de hecho hay mucha obra pública detenida por este motivo y he sacado de urgencia un decreto que permite que las obras públicas adapten sus precios durante la ejecución del contrato al combustible. Nosotros pretendemos que se pueda reconocer una medida similar. ¿El transporte discrecional ha respondido gracias al repunte turístico o al final lo comido por lo servido después de la situación en la que nos encontramos desde el pasado mes de febrero? El transporte discrecional ha tenido que subir precios en el turismo, no le ha quedado otro remedio. No todo lo que le hubiera gustado, pero sí ha tenido que subir precios. Y luego hay un componente que no podemos olvidar. Por mucha compensación pública que se hubiera recibido, nunca se ha llegado a equiparar los costes fijos que tuvieron que soportar las empresas durante 2020-2021 cuando el cierre de la pandemia, con lo cual había una necesidad imperiosa de poder retomar la actividad por una parte para poder reactivar los puestos de trabajo y por otro para poder reactivar lo que es el flujo financiero de caja de las empresas que estaba totalmente basado en créditos ICO y eso lo puede sostener un año pero no más. ¿Y cómo se presenta el verano en ese sector, en el del transporte discrecional? Bueno, la parte turística tenemos expectativas de que va a funcionar bien, parece que hay bastantes reservas, de por lo menos de servicios de transporte. Seguimos teniendo escasez de servicios complementarios, es decir, se están contratando muy poca excursión, muy poca visita turística, todo está basado prácticamente en traslados de aeropuerto a hotel, hotel a aeropuerto, pero bueno, en ese sentido las expectativas de actividad creemos que son buenas. De hecho, ya hemos sufrido en algún fin de semana en concreto, en alguna isla, overbooking de clientes respecto de las guaguas que teníamos disponibles para atender los aeropuertos. Cambiando de asunto ya para terminar, ¿cómo ha afectado al sector la reforma laboral y la reducción de la temporalidad en los trabajadores y trabajadoras del transporte canario? Bueno, eso va por sectores. En el caso del sector de mercancías no hemos tenido principal problema porque los trabajadores siempre han sido fijos ordinarios, ahí la temporalidad es muy poca, muy puntual. En el caso del transporte de pasajeros estamos teniendo que afrontar una cierta reconversión en algunas figuras como pueden ser los acompañantes escolares o los conductores de transporte escolar, porque por su propia naturaleza es una actividad que se desarrolla de septiembre a junio y principalmente a media jornada, con lo cual es justo lo que la reforma laboral está pretendiendo atacar. En este momento estamos en conversaciones con el gobierno de Canarias para tratar de ponernos de acuerdo en la manera de recolocar a este personal y esperamos que de aquí a septiembre tengamos vía libre para poder mantener los puestos de trabajo sin mayores quebraderos de cabeza, pero en algunos lugares, como puede ser la provincia de Tenerife, donde había mucho contrato de obra o servicio en este sector, pues hay que estarlo desmontando y reconvirtiendo a trabajadores fijos discontinuos. Para nosotros no es ningún perjuicio, todo lo contrario, estamos encantados de poder tener trabajadores fijos, aunque sea a media jornada. Pero, por lo tanto, la solución es posible dentro del marco legal nuevo. Nosotros entendemos que es posible. Lo que pasa es que hay algunas dudas jurídicas que estamos intentando limar con la inspección de trabajo para no tener problemas en el próximo curso escolar. Si el planteamiento nuestro de que estos trabajadores pueden estar fijos, discontinuos y a jornada parcial, pues no encuentra oposición, pues podríamos seguir con la actividad sin mayores problemas. Muy bien, José Ángel Hernández, secretario general de la Federación del Transporte en Canarias, gracias por venir a la radio pública. Vamos a estar muy pendientes de usted y del sector porque van a venir, me temo, en fin, novedades. Esperemos que sean positivas en el sentido de que haya medidas
para paliar la situación que están ustedes viviendo y que no sea todo tan malo en los meses que vienen por delante. Gracias por venir, lo dicho. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La inflación sube en junio al 10,2% anual, lo que representa la tasa más alta en 37 años, según ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística. Este incremento se debe sobre todo al alza de los carburantes y los alimentos. Un panorama económico que se presenta muy sombrío y del que ha hablado aquí en Canarias Radio José Carlos Francisco, el nuevo presidente del Consejo Económico y Social de Canarias. Se reconoce que esta inflación y la guerra harán que suban los tipos de interés y se complicará aún más la situación de las familias. Primero, pues tenemos una guerra abierta, ¿no? Los países en conflicto son claves en el abastecimiento en Europa, pues claro, ya la enredamos